Hola, buenas noches. Les damos la bienvenida a este Instagram Live. Es una buena costumbre que hemos empezado a realizar en los últimos 6 meses y hemos tenido una respuesta favorable. Los invitamos a participar, por favor a dejar las preguntas en el chat y con gusto las vamos a compartir. Hoy nos acompaña el doctor Marino Cabrera, es urólogo, oncólogo, con entrenamiento y un fellowship en cirugía endoscópica. El doctor Alejandro González es oncólogo de radioterapia con un entrenamiento especial en radiocirugía de tumores gastrointestinales. El doctor Diego Camacho es urólogo oncólogo y yo soy Jaime Zuluaga, soy médico internista y oncólogo clínico. Todos hacemos parte de la Junta Multidisciplinaria de Tumores Gastrointestinales y hacemos parte del quehacer diario de nuestros pacientes con tumores geniturinarios. Entonces, la primera pregunta que les quiero comentar es ¿por qué no es retórico? ¿Por qué hablamos hoy de cáncer de próstata y de avances en cáncer de próstata? ¿Cuál es la relevancia? Bueno, Arito, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Básicamente hoy lo que estamos celebrando es el Día Mundial del Cáncer de Próstata y es por eso que nuestro contenido es hablar de los avances en la cirugía para el cáncer de próstata. Estos principales avances que queremos nombrar y hacer que el público los conozca es el avance en la cirugía robótica, que ya lo tenemos acá en el CETIC, siempre lo hemos dicho, lo hemos repetido. Tenemos un equipo de cirugía robótica que se llama Da Vinci. El sistema Da Vinci nos permite una mayor precisión en la cirugía, nos permite que el paciente se recupere de forma mucho más rápida, un postoperatorio que, por ejemplo, hoy estábamos operando 2 pacientes y probablemente mañana al mediodía estos 2 pacientes se van para su casa con uso mínimo de opioides. De hecho, ni siquiera los mandamos con opioides para el manejo del dolor, solo los mandamos con acetaminofén. Entonces, esta es una recuperación que es muy rápida. Sí, obviamente tiene sus cuidados de sonda y sus cuidados de drenes, pero es una recuperación en casa que se hace mucho más cómoda. Y también todo lo que nosotros como pacientes y los pacientes que nos reflejan es el manejo de qué va a pasar con la continencia urinaria y con la disfunción eréctil o la disfunción sexual. Entonces vemos que también el robot nos permite que, principalmente comparando con las técnicas abiertas, las técnicas laparoscópicas, que son muy buenas, en buenas manos, son técnicas completamente buenas, pero la cirugía robótica nos permite una recuperación mucho más rápida. Puede que al año, cuando se comparan los pacientes al año, puede que sean equiparables con cirugía abierta o cirugía laparoscópica, pero los pacientes en los primeros 3 meses, 2 meses, al mes, o incluso después de que se quitan la sonda, pueden estar continentes. Entonces, eso es una gran ventaja de la cirugía robótica que vemos en nuestros pacientes. Seguimos haciendo también acá cirugía abierta para cierto tipo de pacientes que tienen una enfermedad muy voluminosa o que tienen ganglios, que tienen cierto tipo de indicaciones en la cirugía abierta. Es decir, que no cualquier paciente es candidato a una cirugía robótica. Exacto, sí. Principalmente es el paciente con cáncer de próstata localizado y algunos pacientes que nosotros llevamos a junta de localmente avanzados que los decidimos consensuadamente con el paciente o que tenga alguna contraindicación para radioterapia o que el paciente se sienta más inclinado a la cirugía, pero principalmente lo definimos en estos comités que hacemos nosotros todas las semanas. Huelga decir que el cáncer de próstata es una enfermedad bastante prevalente, lo habíamos mencionado en los spots que habíamos compartido en días anteriores. Recordar que el cáncer de próstata es el segundo cáncer más importante en los hombres a nivel mundial. Se estima que alrededor de 1.4-1.5 millones de hombres serán diagnosticados por cáncer de próstata cada año y alrededor de 400.000 hombres morirán por cáncer de próstata cada año. Y esto no va a parar de crecer, ¿sí? Se estima que para el 2040, para el 2040, esta cifra de muertes casi que se duplique. Entonces sí es muy importante contar con todas las modalidades terapéuticas y aprovecho para preguntarte, Alejandro, digamos, ¿qué avances o qué nos podrías compartir en cuanto a la entrega de la radioterapia para el manejo de la enfermedad temprana y localmente avanzada? Bueno, Jairo, muchas gracias por tu introducción,
quería pues presentarme, digamos, nosotros somos parte de un grupo que es la unidad funcional de radioterapia. Para muchos de pronto que están conectados en el Instagram Live, la radioterapia puede ser una opción desconocida y es importante entender que dentro de las opciones de tratamiento para los pacientes con cáncer de próstata, unas opciones están, digamos, en el grupo nuestro de radioterapia. ¿Qué opciones podrían ir los pacientes? Los pacientes podrían ir a tratamientos con radioterapia, sea por ejemplo braquiterapia, que se puede utilizar como un tratamiento exclusivo o como un tratamiento de refuerzo. Podemos utilizar un tratamiento de radioterapia externa. En nuestro caso, digamos, en CETIC hacemos un tratamiento de radioterapia hipofraccionada, lo que permite acortar los tiempos del tratamiento y que los pacientes vengan durante menos sesiones, y digamos que esto ha mostrado la misma equivalencia y en ocasiones que los pacientes a largo plazo tengan una mejor tolerancia al tratamiento. Tenemos también opciones de radiocirugía. La radiocirugía, aunque tiene en su nombre la palabra cirugía, digamos que no implica abrir al paciente como tal, pues digamos que es una intervención oncológica con radiación totalmente no invasiva que se puede ofrecer a los pacientes con cáncer de próstata, que está disponible en CETIC, y tenemos, digamos, diferentes equipos para poderla realizar, que pues digamos que sobraría mencionar que la tecnología de la que disponemos en CETIC para hacer tratamientos con radiocirugía está en el top de Latinoamérica y se equipara a muchos centros en Estados Unidos y en el mundo. Digamos que nosotros disponemos de todos los equipos que podrían encontrar pacientes en muchos otros centros de referencia internacionales, que la radiocirugía acorta el tiempo y podría ser un tratamiento en solo 5 sesiones, es decir, que es un tratamiento donde los pacientes van a venir durante 5 veces, cada sesión dura aproximadamente unos 20 minutos y se terminaría más o menos en una semana o semana y media, dependiendo de si se hace todos los días o interdiario. Y también tenemos, para los que no van a tratamientos con radiocirugía, sino a la radioterapia externa hipofraccionada, tenemos la posibilidad de guiar el tratamiento por imágenes de 2 formas. Una, podemos hacer inserción de marcadores fiduciales son como unas pequeñas, imagínenselo como unas semillas que se introducen dentro de la próstata y guiamos el tratamiento diariamente guiado por estas semillas. Eso hace que podamos seguir diariamente dónde está la próstata. Y también ahora, desde digamos, el mes pasado, tenemos un sistema adicional que se llama Clarity, y esto es un sistema único en Colombia que permite guiar la posición de la próstata durante todo el tratamiento por ecografía, y lo podemos hacer para radiocirugía o lo podemos hacer para tratamientos de radioterapia externa. Doctor Diego, y viendo las opciones, ambas tan buenas desde tu posición de urólogo-oncólogo, ¿podrías compartir cómo es el quehacer de la consulta nuestra en el CETIC, del modelo de atención, y cómo se dirimen y se discuten estas opciones en un entorno científico que es la Junta Multidisciplinaria? Yo creo que, buenas noches a todos. En el CETIC hemos logrado integrar a todos los equipos de forma multidisciplinaria con cada paciente. Acá el paciente con diagnóstico oncológico de cáncer de próstata llega, inicialmente es valorado por el grupo de urología oncológica y oncología clínica en una consulta que hacemos de forma simultánea. El paciente conoce de entrada el diagnóstico de la enfermedad y su estadio para su tratamiento. Recordarle a todos los que nos acompañan en esta transmisión que muchos de los casos de cáncer de próstata, esto no es el fin del mundo para un paciente, sino que es un diagnóstico que hay que conocer, hay que saber en qué sitio está localizado, y si la enfermedad es solo local, es una enfermedad curable con cualquiera de las opciones que acaban de mencionar los doctores que nos acompañan esta noche. Entonces, en nuestra ruta de atención al paciente, llega el paciente, es valorado por urología oncológica, oncología clínica, y si logramos encontrar, que es el ideal de la mayoría de nuestros pacientes, una enfermedad que se pueda tratar y curar, lo llevamos a una junta de decisiones multidisciplinaria donde participa el doctor González, con el doctor Bobadilla, con todo el equipo de urología oncológica y oncología clínica, para tomar la decisión y ayudar al paciente a tomar las decisiones más acertadas en cuanto a su tratamiento. Es importante que en el quehacer de esta consulta y de esta junta, el paciente juega un papel muy importante, ¿sí? Porque la mayoría de pacientes que vienen con una enfermedad localizada en la próstata, se les podría ofrecer ambos tratamientos en términos generales. Uno
uno va decantando uno que otro según ciertas condiciones clínicas que tengan los pacientes, pero en términos generales el paciente participa activamente de su decisión, ¿sí? Y de la toma de su tratamiento. Acá en el CETIC contamos con la Junta Multidisciplinaria, con el manejo transversal de los pacientes, y como ya mencionó el doctor González y el doctor Cabrera, tanto el equipo quirúrgico como el equipo de radioterapia cuentan con tecnología de punta y también con tecnología clásica para el manejo de esta enfermedad: cirugía abierta, cirugía laparoscópica, cirugía robótica y radioterapia con radiocirugía, equipos de última tecnología para el control de la enfermedad. El punto que tocabas es muy importante porque estamos hablando finalmente de avances, ¿cierto? Y este concepto que ha venido ganando un auge muy importante, que es la toma de decisiones compartidas o enfocadas en el paciente, es fundamental. Y yo creo que eso es un factor diferencial al ser el paciente evaluado por varios pares. Y lo que yo le explico a mis pacientes es: en la junta estamos varias personas centrados en un solo caso, en un periodo temporal en el cual cada uno ofrece la mejor alternativa de tratamiento. Sin embargo, siempre hay esa retroalimentación y el paciente tiene la oportunidad de escuchar cuando se consideran equiparables las intervenciones y participar en esa toma de decisiones. Luego hay algunos factores que en algunos escenarios pueden favorecer una intervención sobre otra, pero no es una oportunidad de radioterapia, luego los pacientes van a radioterapia, sino que es en realidad optar por la terapia individualizada. Y aprovecho, ¿puedo adicionar algo? Claro. En esta parte del modelo de unidades funcionales creo que es algo clave, y es, aunque nosotros 4 estamos acá, la unidad funcional también está conformada por el grupo, como mencionaba Diego, de radiología, de patología, de medicina nuclear. Y esto quería hacerle como un énfasis porque cada vez la forma como, digamos, uno usa una palabra que se llama estadificar, y de pronto hay personas conectadas a Instagram Live que se preguntan qué es estadificar, y es como la forma que nosotros tenemos para determinar si el cáncer está solo en la próstata o se ha ido para otra localización. Y una clave que tenemos en CETIC es todas las herramientas en radiología y en medicina nuclear que nos permiten tomar todas esas decisiones sabiendo si el paciente tiene el tumor solo en la próstata o está en la próstata y se ha ido para otra parte, y de pronto eso no está disponible en todos los lugares, y parte, digamos, de complementar esa integralidad de la atención al paciente es tener todas esas herramientas disponibles. Y es llamativo, a pesar que este Instagram hace énfasis en los avances, pero las personas no se imaginan la cantidad de preguntas que me llegan en cuanto a qué es tamizaje. Todavía en la población no tenemos claro, doctor Marino, cómo podrías explicar en un concepto entendible para los pacientes, pero a la vez traerlo a este siglo en cuanto a qué alternativas hay nuevas en cuanto al tamizaje o a la detección temprana del cáncer de próstata. Sí. Pues básicamente lo que nosotros queremos recordar a nuestros pacientes es que el tamizaje es la detección oportuna del cáncer de próstata en estados que van a ser curativos para el paciente, ¿sí? No en estados avanzados, sino en estados curativos con estos tipos de tratamiento, con cirugía o con radioterapia, y mediante técnicas que son económicas, que son disponibles a nivel nacional en zonas apartadas, tan sencillas como son un examen de sangre que se llama, o que llamamos el antígeno prostático específico, que está disponible y es económico, es reproducible, lo podemos hacer en cualquier sitio lejano. Y algo muy sencillo que lo queríamos nombrar en nuestra publicidad y en la parte del tacto rectal, ¿sí? Decíamos que es cuestión de tacto. El tacto rectal sigue siendo vigente, o sea, hay muchos detractores, como en toda la parte de artículos y nuevas tecnologías, o algunos que dicen que el tacto rectal no es necesario, pero sí sigue siendo necesario, sí lo seguimos, nos sigue aportando información importante, incluso cuando no tenemos el antígeno o cuando esperamos el resultado del antígeno, podemos ir adelantando cosas con un tacto rectal, y puede ser algo que nos aporta muchísimo para la detección temprana del cáncer de próstata. Entonces, en eso consiste la tamización del cáncer de próstata, que es detectar
de forma temprana cánceres de próstata que son estadísticamente significativos o que el paciente realmente se necesita tamizar para pues, curarse de un cáncer de próstata y evitarse el sobretratamiento de estos cánceres de próstata. Estás tocando un punto fundamental, bueno, y es un mantra para nosotros en la consulta, explicarle, lo mencionaban ustedes también, que llegar a un diagnóstico de un cáncer de próstata en una inmensa mayoría de pacientes no es el final del camino, ¿no? Pero quiero invertir ese concepto y pienso que para la población en general puede ser un descubrimiento que hoy en día no todos los cánceres de próstata equivalen a recibir un tratamiento, y lo mencionabas, que hay cánceres que son clínicamente significativos, y una forma fácil de entender es que es como un efecto de bola de nieve y no es una estrategia inteligente esperar, pero hay una proporción importante de pacientes en los cuales podemos retrasar o aspirar a evitar este tratamiento sin incurrir en un riesgo significativo, y eso depende no tanto de mí sino de lo que estoy evaluando. ¿Qué pacientes seleccionarías para decirle que a pesar de tener todas estas opciones, pues el mejor manejo es no manejo? Sí, básicamente lo que nosotros hacemos en estas juntas multidisciplinarias es individualizar al paciente y ver que no tenga factores de riesgo. Esto es algo muy importante también en la tamización, los factores de riesgo. Si yo tengo factores de riesgo y me diagnostican un cáncer de próstata, probablemente no voy a ser el candidato ideal para vigilancia activa. No significa que no va a estar la vigilancia activa. Vigilancia activa es una especie de tratamiento, o sea, también consiste en un tratamiento que lo que va a hacer es diferir un tratamiento activo. Diferir un tratamiento activo, ¿qué es? Diferir una radioterapia, diferir una cirugía con la misma ventaja de una cirugía antes de ese tratamiento o una radioterapia, evitándonos los efectos adversos de cualquier tratamiento, cualquiera de esos dos tratamientos, y con la misma efectividad. Entonces, realmente la vigilancia activa es buscar los cánceres que realmente nos van a llevar a una mortalidad o a un cambio de metástasis o a una progresión de la enfermedad, e irlos depurando en el tiempo de cuáles son los cánceres que realmente los necesitamos. ¿Sí? En Colombia es muy difícil esta estrategia porque cada día tenemos un sistema de salud que, o sea, tenemos una incertidumbre. Entonces, probablemente en algunos pacientes que tenemos la capacidad de hacer un seguimiento continuo, un seguimiento cada 6 meses, cada año, que el paciente pueda adherirse a este seguimiento, sería el mejor candidato. Si tenemos un paciente de área rural, si tenemos un paciente como los que teníamos que nos vienen de Guainía, Puerto India, Arauca, probablemente la mejor decisión va a ser tratarlo para que el paciente vaya tranquilo a su casa y pues pueda venir en 2 años, en 3 años, sin ningún problema. Pero lo que tú dices es cierto, el tratamiento no es solo la radioterapia, sino también está este otro tipo de tratamiento que es vigilarnos de forma activamente a los pacientes, invitarlos a que también, o sea, este no es el fin del camino, o sea, siempre tenemos, o sea, mejor forma de afrontar esta enfermedad. Y mencionabas un tema muy importante, y es que a pesar de tanta tecnología de la que disponemos hoy en día, hay cosas como el tacto rectal, como un antígeno de próstata, que no han sido claramente superados, ¿no? Uno encuentra en la literatura de todo. El uso de una resonancia magnética multiparamétrica, la comparación de este estándar contra la resonancia y el valor de densidad del antígeno, o incluso medir material genético que llamamos RNA mensajero en la orina, marcadores en la orina, que probablemente son tecnologías que tendrán un rol más adelante, pero que incluso por la disponibilidad, por la facilidad de realización, por la reproductibilidad, no logran de forma consistente superar en todos los escenarios este abordaje tradicional, como lo llamamos. Es cierto, es lo que volvemos a repetir, porque es muy importante decir que la tamización consiste en hacer de forma temprana pacientes que tengan riesgo de cáncer de próstata o factores de riesgo, mejor dicho, que son
pacientes con padre o con tíos o con hermanos con antecedentes de edad temprana. Nosotros hablamos de que sea una edad de presentación del cáncer de próstata. Si a mi papá le dio cáncer de próstata a los 60 años, yo tengo un riesgo de cáncer de próstata de 1.5 veces mayor de tener cáncer de próstata. Entonces, pero si a mi papá le dio a los 90, probablemente eso ya no es un factor de riesgo. Entonces eso es lo que también es muy importante aclarar. O sea, si yo tengo una parte genética de hermanos con cáncer de próstata o papá con cáncer de próstata o cáncer de mama o cáncer de ovario, ya es una lucecita ahí en amarillo para yo pues hacer una tamización que empieza a partir de los 45 años, ¿sí? Hasta más o menos los 75 años, y los pacientes que no tengan factores de riesgo pues a partir de los 50 años, que es lo que tenemos con las guías del Ministerio de Protección Social. Y te adelantabas un poco a las preguntas que nos hacen, y es respecto a los factores de riesgo. Fíjense que a veces discriminar un único factor de riesgo es complicado demostrarlo a partir de estudios poblacionales o diseñar un estudio solamente para demostrar esta relación causal. Sin embargo, los factores de riesgo cardiovasculares globales, los que vemos en las noticias, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad, tabaquismo, sedentarismo, que son factores de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular, también son factores de riesgo para desarrollar cáncer de próstata. Y es, con alguna frecuencia le decimos a nuestros pacientes que todo lo que genere la inflamación puede llamar tumores. Entonces hay unos factores que son modificables, que la literatura a veces puede reportar resultados disímiles, pero claramente, y cada vez lo tenemos más claro, y es que estos factores impactan el riesgo cardiovascular, pero también el riesgo de desarrollo de cáncer en nuestros pacientes. Y hay otros factores pues, que son inmodificables, ¿cierto? La edad, la etnia, y es tan compleja esta relación como ver que hay pacientes, el riesgo de desarrollar cáncer de próstata o la incidencia y la prevalencia no es igual en todos los países. Hay países que tienen unas tasas altísimas de cáncer de próstata, tan altas como casi 40 por 100.000 habitantes, y hay otras que tienen alrededor de la mitad. Y otro dato que es importante mencionar es el riesgo de muerte asociado a esta enfermedad oncológica. Los países, si los discriminamos entre países desarrollados y países en vía de desarrollo, los países desarrollados, que tienen casi 3 veces más cáncer de próstata que nosotros, tienen casi la misma mortalidad. Es decir, que si uno está en un país como el nuestro en vía de desarrollo, puede tener menos riesgo de desarrollar cáncer de próstata, pero el riesgo de tener una complicación y morir por el diagnóstico pues es casi equiparable. Y definitivamente hay otros factores no modificables, como es la carga genética. Así, hace ya un tiempo considerable se publicó un estudio nórdico en el cual se analizaban, hablabas de la herencia, entonces gemelos y mellizos, y se encontraban que hasta el 60% de los casos de cáncer de próstata puede tener un componente genético. ¿Por qué digo componente? Porque si hay un paciente que vive en una zona de menor incidencia de cáncer de próstata y se muda a un país de mayor incidencia, por causas que todavía no conocemos del todo, va a incrementar el riesgo, ¿sí? Entonces es una contraparte entre factores de riesgo modificables y no modificables. Me mencionaron, no sé si quieren mencionar algo respecto a eso adicionalmente. Pues los factores de riesgo, yo creo que los hábitos de vida saludables, combatir el tabaquismo, mejorar, disminuir el sobrepeso, lograr un peso normal, una alimentación saludable, ingesta abundante de líquidos orales, beber mucha agua en el transcurso del día, son hábitos que nos van a ayudar a disminuir, más que el riesgo, es disminuir el riesgo de complicaciones de los tratamientos. Y entre mejor lleguemos en condiciones óptimas, sin tabaquismo, sin enfermedad cardiovascular, sin obesidad, a un diagnóstico eventualmente que por cosas de la vida se dé el diagnóstico de cáncer de próstata,
pues se abre mucho más la posibilidad de tratamientos y posibilidad de respuesta favorable a los mismos, ¿sí? Todos los tratamientos tienen algún tipo de morbilidad o complicación, ¿sí? Y entre mejor estado de salud o mejor estado de salud llevemos a nuestros 55, 65 años, pues vamos a tener mejor chance de responder a los tratamientos que se nos propongan en esta enfermedad. Creo que eso es un mensaje importante para dejar en este volumen. Bueno, nos están preguntando que qué porcentaje de efectividad entre radioterapia y cirugía. ¿Qué respondería cada uno? ¿Quién se apunta? Digamos que es una pregunta que, digamos que para las personas que están en la audiencia es una pregunta que va a tener un sesgo, que significa que va a depender un poco de a quién le pregunten. Y eso es, en medicina hay diferentes áreas que nos dedicamos al final a lo mismo. Entonces, estamos con colegas como el doctor Diego y el doctor Marino, que son urólogos oncólogos, y ellos, por supuesto, le van a ver unas ventajas a la posibilidad quirúrgica, y estoy yo, que como les mencionaba, ofrezco la posibilidad, digamos, de un tratamiento que es no invasivo y que, al menos a la luz de la mejor evidencia científica, tiene dos cosas, y es uno, que es igual de efectivo que la cirugía, es decir, que la posibilidad que tienen los pacientes de curarse con la cirugía y con la radioterapia va a depender como de esa estadiaje que decíamos, y es dónde está el tumor, pero en términos generales los estudios que se han hecho para tratar de establecer si hay uno que es superior al otro, lo que han encontrado es que no, es que ambos pueden ser igual de efectivos, pero pueden haber algunos pacientes que pueden tener unas características donde la enfermedad puede estar más avanzada, y si la enfermedad tiende a estar más avanzada, la posibilidad, digamos, de la radioterapia de lograr incluir toda la enfermedad que está comprometida o el compromiso ganglionar, que es que el tumor se ha ido y ya no está solo en la próstata sino en los ganglios, en esos escenarios yo veo que la efectividad de la radioterapia es superior a otras alternativas, porque además no se ha comparado totalmente los pacientes que tienen un cáncer muy avanzado entre radioterapia y cirugía, y lo que se ha comparado es la radioterapia con otras alternativas, y lo que usualmente sale, digamos, beneficiando a los pacientes es la radioterapia más otros como el bloqueo hormonal. Pero por eso digo que, digamos, que es una pregunta bastante picante para el Instagram. Lo que hablamos, y yo creo que también lo que queremos aportar en términos de efectividad, es que las dos son muy efectivas. O sea, realmente el porcentaje de efectividad de una enfermedad localizada puede ser del 90%, no sé si me equivoco yo. O sea, mayor al 90% que el paciente se cure y no tenga necesidad de ningún tratamiento a 5 años. ¿Sí? Entonces, en enfermedad localizada con cualquiera de estas dos técnicas, el 90% es un porcentaje altísimo. Creo que le podemos ofrecer a nuestros pacientes un porcentaje a 5 años, a 10 años de que no requieran tratamientos adicionales muy alto. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Pues que clasificamos a nuestros pacientes mejores. Entonces, los pacientes con muy buen pronóstico probablemente van a ser 90%, pronóstico intermedio pueden estar en un 80%, y pronóstico alto, pues sí pueden, o pronóstico o mal pronóstico, se pueden estar en un 60-50% que requieran a 5 años otros tratamientos. Entonces acá, perdona que te digo, ya acá si volvemos a las otras preguntas de enfermedad avanzada, de cómo manejar nuestros pacientes o qué avances también hay en enfermedad avanzada. Ailito, ¿qué nos puedes aportar? Pues digamos que, aparte de arbitrar estas discusiones en la escuela, ¿cierto? Porque generalmente por el cual estoy acá, como mencionabas, no todos los pacientes se diagnostican en una ventana en la cual el tratamiento pueda curar la enfermedad. Eso en un sentido, ese es el rol del oncólogo. El segundo rol del oncólogo, como mencionaba el doctor Alejandro, hay terapias que llamamos adjuntas o de aumentación, en las cuales podemos, con intervenciones diferentes, sumar un desenlace favorable, como es aportar a la curación del paciente. Entonces, así, con todo esto, una porción significativa de pacientes son diagnosticados como una enfermedad avanzada
cuando se realizan todos estos estudios. Ahorita hablamos que hoy en día no solo hacemos radiografías, tomografías, sino PETs para identificar mejor estos pacientes. Y yo creo que los mayores avances en la enfermedad avanzada radican en el mejor conocimiento de la enfermedad, básicamente, y sin quererme extender, hay un switch en las células tumorales que se llama el receptor de andrógeno, ¿cierto? El receptor de andrógeno es una proteína que está nadando en el citosol, que es una parte interna de la célula, y que a partir de estímulos externos, ¿sí?, que son la testosterona o los derivados de la testosterona, cuando se unen, inmediatamente ese switch se activa y se mete al núcleo, que es donde está todo el material genético, y prende algunas áreas que responden a este estímulo, y estas áreas que se prenden generalmente tienen que ver con el crecimiento, con la replicación, con cómo esta célula se vuelve inmortal, que tiene que ver con el desarrollo del cáncer. Entonces, el mejor conocimiento de esta vía androgénica nos permite desarrollar mejores medicamentos. Entonces, hay avances significativos en cómo intervenir esta vía desde esta señalización externa, desde este ligando, o cómo bloquear este switch y cómo apagarlo, o cómo reducir la producción de este switch que se llama el receptor de andrógeno. Y cada vez tenemos medicamentos que son, por un lado, más eficaces y por otro lado más seguros. También veía una pregunta ahí respecto a la enfermedad ósea, que no solamente tiene que ver con enfermedad metastásica, sino que no es un fenómeno al azar que el cáncer de próstata metastásico se vaya con una alta frecuencia a ocupar los huesos, ¿sí? Y esto es porque se genera como un efecto de círculo vicioso en el cual se logra depositar una célula tumoral e induce unos cambios inflamatorios que reproducen y replican esta respuesta inflamatoria, y digamos que la inflamación llama tumor. Entonces es un círculo no virtuoso sino vicioso, en el cual se favorece el desarrollo de metástasis. Entonces hay muchos medicamentos de los cuales disponemos en Colombia y los usamos en la práctica clínica, que logran tratar de reducir, parar este círculo vicioso, parar las células que están destruyendo el hueso, y estos medicamentos, que no son quimioterápicos, logran controlar la enfermedad ósea y mejorar el desenlace oncológico. Y hoy en día ha ganado mucho auge un campo que hablamos médicamente como teranóstico, y es que incluso modalidades que utilizábamos en un inicio como diagnóstico, ¿sí?, hemos logrado cargar esas moléculas de medicamentos y hacer que de forma dirigida lleguen y persigan la enfermedad. Entonces, esto es un campo que simplemente no va a parar. El entendimiento de estas imágenes diagnósticas que nos permiten ver en una imagen que se obtiene en tiempo real en los sitios donde se encuentra enfermedad, lo vemos brillar en las imágenes, y luego de que ya hemos encontrado la enfermedad, cargamos esa molécula que llegó hasta allá con moléculas radioactivas, pronto, porque están en desarrollo clínico, con moléculas de quimioterapia, ¿sí?, que son los conjugados quimioterapia anticuerpo. Los conjugamos con inmunoterapia. Entonces, yo creo que ese es el mayor aporte de la oncología general y de la oncología clínica en este campo. ¿Y esto qué ha logrado? Pues que le digamos a nuestros pacientes con conocimiento de causa, no es el final del camino. Hay muchas cosas. Hoy en día la expectativa de vida de un paciente que se diagnostica con cáncer metastásico de próstata se tasa no en semanas como hace años, décadas, no en meses como hace años, sino se tasa en años, ¿sí? 3, 4, 5 años, en el cual uno puede no solamente extender el tiempo de sobrevida del paciente, sino la calidad de vida. Ganamos años de vida, pero con calidad. Jairo, y ahí te tendría una pregunta. Digamos que, pues, para la audiencia que nos escucha, creo que has mencionado algo
fundamental de lo que hace el grupo de oncología clínica. Digamos que en nuestra unidad está conformada por ti y también por el doctor Leonardo Rojas, y creo que es que el manejo no debe estar solamente, digamos, nosotros en radioterapia o Marino y Diego en la parte de urología, sino que todos los pacientes que también deberían igual ir a una valoración con ustedes, como menciona Diego que lo hacemos acá, porque muchos de ellos pueden tener o factores para mejorar su salud ósea y medicamentos para eso, o terapias para el tratamiento cuando es avanzado, o en nuestro caso para combinarlo con el grupo de radioterapia. Entonces quería como que tú nos des la idea si en tu visión, digamos, ese manejo sistémico, los pacientes siempre deberían tener como una valoración por ustedes de oncología. Yo creo que es una de las ventajas del modelo de atención, porque de hecho recientemente se publicó en población colombiana cómo la compartimentalización del servicio o la fragmentación de la atención en salud impacta el desenlace de probabilidad de curación, de probabilidad de sobrevivir. Entonces, claro que sí, encontramos un rol cada uno, como estamos sentados acá, y cada uno sentimos que aportamos al paciente. Entonces, lejos de lo que uno puede imaginarse como paciente, que haya una única intervención, o sea, cualquiera que hemos mencionado, otro punto caliente de investigación es cómo complementar, cómo combinar estas intervenciones para mejorar los desenlaces oncológicos. Entonces, la cirugía es tal vez en todos los tipos de cáncer la primera intervención, ¿sí? Tenemos data de más de un siglo de cirugías oncológicas, pero aún así es tan buena que sigue teniendo un rol muy importante, y no sigue siendo la cirugía de hace 100 años, se ha tecnificado, se ha robotizado, pero muchas veces esas intervenciones requieren una suma de medicamentos, por ejemplo. Entonces, lo que antes hacíamos, que solamente era bloquear esa comunicación, ese switch que hablábamos en la célula, a través de medicamentos o a través de la intervención quirúrgica, la castración química de nuestros pacientes, hemos aprendido con los años que adicionar quimioterapia en algunos escenarios y terapias de siguiente generación, o incluso los tres, ¿sí? En los últimos 2 años han aparecido de forma consistente muchos estudios que muestran que un paciente, si recibe solamente el manejo del bloqueo androgénico, si recibe esto más quimioterapia, tiene un mejor pronóstico, o si recibe las 3 intervenciones, tiene todavía una mejor probabilidad. Y yo lo que les digo a mis pacientes es que en oncología no nos guardamos lo mejor para lo último, que es algo que uno puede hacer en la cotidianidad, pero en oncología siempre vamos con lo mejor por delante, y los estudios lo que muestran es que incorporar tempranamente estas modalidades de tratamiento, no todas por supuesto, redunden en un beneficio para el paciente, pero por ejemplo en combinaciones como quimioterapia y radioterapia o cirugía, que han demostrado que benefician a nuestros pacientes. Entonces, tal cual, es un mensaje muy importante de la complementariedad, y no, tal vez estamos un poco estrechos, pero es por la cámara, pero en realidad en la práctica clínica estamos muy cómodos trabajando y sentimos que cada uno puede aportar al paciente. Bueno, yo quiero preguntarle al doctor Camacho, el 30-40% de los pacientes, en un estudio que hicimos de zona rural, llegan con ya una enfermedad, un cáncer de próstata avanzado. ¿Cómo podemos identificar un cáncer de próstata avanzado en nuestros pacientes? O sea, ¿cuáles son los factores que tenemos que decirle al paciente? ¿Cuáles son los semáforos, las líneas rojas del paciente, para evitar que ese 30% siga subiendo o no baje? La idea, conozco el estudio y conozco de día 2 la práctica rural lejana. Hice año rural en un centro rural disperso en el Huila. ¿Y qué mensaje daría yo? Creo que hay que tener mucha responsabilidad y mucho juicio con asistir a los controles del adulto mayor, que es un plan nacional de salud, ¿sí? En los cuales el paciente por primera vez se acerca al médico después de los 45, 50 años. En este punto es importante que todos los médicos generales que se encuentren conectados y que nosotros participamos en la formación médica
conozcan los factores de riesgo que ya hemos mencionado a lo largo de este Instagram Live y asimismo interrogar los primeros síntomas que puede llegar a sentir el paciente en una enfermedad prostática, que son síntomas del tracto urinario bajo, orinadera, cambios en el calibre del chorro, pujo bichonal. También hay que recordar que muchos pueden ser asintomáticos, no sentir nada, pero siempre por salud masculina después de los 55 años es bueno buscar a un médico en el área rural lejana. Otra parte importante que nos pasa y nos pasó de pronto a todos ustedes en su práctica de medicina general de hace mucho tiempo es este paciente que tiene dolores lumbares crónicos, comienza con déficit motor de movilidad de las piernas, comienza con sensación de parestesias en miembros inferiores, algún déficit neurológico de un tipo que ha sido trabajador toda la vida. Una de las posibles explicaciones es un compromiso de la salud ósea por el cáncer de próstata. Entonces, esos pacientes que comienzan a perder peso y no tenemos ninguna causa en hombres mayores de 55 años, buscar con un antígeno de próstata, con un tacto rectal, es una muy buena opción. Estrategia para disminuirlo, siempre después de los 55, en el lugar de donde nos encontremos de Colombia, porque el tamizaje de hecho lo puede iniciar un médico en cualquier área rural lejana, asistir al médico, contar los síntomas del tracto urinario que son los primeros, tomar o tener en cuenta su nivel de antígeno y el tacto rectal, y con eso adelantamos gran parte y evitamos ese grupo de pacientes que menciona el doctor Cabrera, que son los pacientes que nos llegan con una enfermedad avanzada, que hay cosas para hacer, pero que no es el escenario más favorable que nosotros quisiéramos, ¿vale? Y cuando hablamos de esa enfermedad avanzada, ¿cómo el paciente puede detectar una enfermedad avanzada? O puede decir, oiga, tengo que irme para Bogotá, tengo que irme para una zona, para un hospital, porque algo no está normal. ¿Cuáles son esos? O sea, además de la pérdida de peso. Hay varias cosas de la enfermedad avanzada, de hecho que lo vemos mucho con nuestros pacientes, es la retención urinaria, un síntoma clave que no lo notan inclusive nuestros pacientes y las familias. Les parece normal que el señor se levante. De pronto explica qué es la retención urinaria. No puede orinar y lo hacen común y dicen, doctor, yo me levanto 5 veces en la noche, de hecho ya por la comunidad mía puso un pato, mica o algún reservorio de orina al lado de mi cama. Entonces es un signo de que algo no está muy bien y que debemos asistir a urgencia, ¿sí? ¿De acuerdo? En un momento dado, esa retención, no poder orinar se convierte en lo que ellos llaman incontinencia urinaria. Yo no podía orinar, pero ahorita me orino a toda hora. Eso es un fenómeno que es que la vejiga ya buscó por dónde sacar orina y se llama incontinencia por rebosamiento. Ya se está orinando en todo momento porque ya la retención llevó prácticamente a escapar orina constantemente. Entonces, la retención urinaria o los síntomas del tracto urinario bajo son la bandera principal de alerta para asistir al urólogo y no hay que tomarlo en la cotidianidad. ¿Qué pasa? Eso nos pasa, lo vimos mucho en los pacientes mayores de 55, 60 años, llegan del área rural y dicen, doctor, yo orino mal, pero pues a mí ya creo que es lo normal para la edad. No es normal y hay que buscar soluciones a ese problema y pues prender banderas de alarma en esta situación. Y yo, ya que hablabas del mensaje a los médicos generales, yo también quiero dejar otro mensaje y es, a veces en la periferia, con ese paciente policonsultador, si no tenemos claro, pues busquemos las ayudas. Tenemos un buen sistema de salud, un sistema de referencia y de contrarreferencia, en el cual el acceso a los especialistas nos puede ayudar a tener un diagnóstico. En la medida en que podamos diagnosticar al paciente, y también lo vemos todos en la consulta, pacientes que llegan, lo llamamos congelados del dolor, no les duele mucho porque no se mueven, no respiran casi, no se mueven, y en medicina hay descritos síndromes, la referencia bíblica de Lázaro, pacientes que están muy malitos al borde de la muerte, pero con una intervención a veces incluso sencilla puede mejorar significativamente. Entonces, apoyarnos en el sistema de referencia y contrarreferencia y buscar apoyo para tener el mejor diagnóstico y tratamiento para nuestro paciente. Sí, Jairito, sumado a eso, creo que también hay dos cosas. Una, para los médicos generales, como completar ese mensaje, yo quisiera adicionar, y es que entendemos que a veces el número de pacientes puede ser mucho y el volumen es alto, pero si hay un paciente donde tiene, digamos, alguno de los síntomas que menciona Diego, el doctor Marino, pues no debe haber pereza a hacer un tacto rectal. Es decir, el tacto rectal no es un examen que debe ser realizado exclusivamente por urólogos, es un examen que todos aprendemos en la Facultad de Medicina
y que el médico general debe, digamos, estar sensibilizado a que hacer un tacto rectal y notar, digamos, anormalidades en la próstata puede evitar de una manera temprana, especialmente si uno tiene un paciente en un área rural que va a tomarle tiempo ir al urólogo, detectar un paciente que necesita con prioridad ir, y que el paciente también, obviamente no será, digamos, el examen más cómodo, pero que va a evitar complicaciones futuras, y por eso, como mencionaba el doctor Marino, es parte de la campaña, sensibilizar a los pacientes para que también estén tranquilos ante este tipo de examen como el examen rectal, como el tacto rectal, que les puede, digamos, detectar anormalidades en la próstata. Nos hacen una pregunta, doctor Jairo, ¿de qué se debe investigar el cáncer de próstata? Bueno, como mencioné al inicio, el entendimiento de la enfermedad, entonces ya hablamos mucho del receptor de andrógeno, pero hoy en día hemos aprendido que hay otras vías que alimentan el crecimiento del cáncer de próstata, que estas vías no están, como la vemos en los libros, separadas, sino que tienen mecanismos internos de comunicación, de complementación. Entonces, con el advenimiento de estos hallazgos, sabemos que el material genético es la información que tiene la célula como la receta de cocina para crecer, actuar, incluso cuando morir. Entonces hay alteraciones en ese material genético que puede ser, lo hablábamos con el estudio de los gemelos, que puede ser heredada, pero que también por esos cambios inflamatorios, huelga decir que también entre los factores de riesgo están las infecciones. Todo lo que produzca inflamación en la próstata puede terminar en el desarrollo de tumores. Entonces, esos golpes que va acumulando la célula a lo largo de la vida cambian el material genético. Entonces, esos cambios hoy en día los podemos medir si tomamos la biopsia con la cual diagnosticamos el cáncer, incluso 1, 2, 3, 5, 10 años atrás. A veces hay material viable que podemos analizar y podemos trazar o detectar estas anormalidades, y hay tratamientos dirigidos en ese sentido. La inmunoterapia, particularmente el cáncer de próstata, hasta ahora es un campo que viene rezagado respecto a otros tumores. Sabemos que empezaron otros tumores importantes como el cáncer de pulmón, como el melanoma, pero aún así hay un subgrupo de pacientes en los cuales puede experimentar un beneficio con enfermedad avanzada. Y ¿hacia dónde va la investigación? Hacia cómo primero detectar mejor los pacientes, y esto lo llamamos la medicina personalizada. Tengo una mirada de opciones terapéuticas y a través de algún estudio diagnóstico puedo elegir entre cuál es el mejor tratamiento. Y segundo, cómo complementamos este tratamiento. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué más pudiéramos decir de avances, o cuál es el derrotero? ¿Qué estamos haciendo nosotros en el CETIC para ser punta de lanza en este sentido? Lo primero es que, aparte de ser un centro con un core en atención de pacientes, también lo somos con investigación, ¿cierto? La investigación clínica es lo único que nos va a permitir mejorar los desenlaces. Hemos mencionado estudios americanos, estudios europeos, estudios asiáticos, pero en realidad hay poca data de cómo se comporta la enfermedad, y hablamos al inicio que no es una misma enfermedad y no ocurre lo mismo en todas las poblaciones. Entonces es muy importante. De hecho, tenemos un registro, nuestros pacientes son invitados a participar al registro, en el cual todas las variables clínicas que se obtienen, todas las variables en las imágenes, exámenes de sangre, en la patología, están alimentando una base de datos que nos permitirá en el futuro diseñar mejores estrategias terapéuticas, mejores protocolos de atención, y de cierta manera, en este sentido, creo que vamos también tomando la delantera. Otro punto para cerrar también lo de la evaluación multidisciplinar. Como mencionabas, no solamente somos nosotros, son otros colegas que estudiaron lo mismo que nosotros, pero también otros colegas que complementan la atención. Está la enfermera navegadora, que es fundamental porque es este enlace entre el médico y el paciente, y permite que no se pierda ese paciente de la periferia, que tenga menos posibilidad de tener problemas en la
agendamiento, en la autorización de la EPS. Está el médico de soporte oncológico, que sin duda juega un papel fundamental. Cuando no podemos curar, es muy importante intentar controlar los síntomas asociados de la enfermedad. Y como estos pacientes muchas veces tienen enfermedad cardiovascular por los factores de riesgo compartido, pues entonces el cardiólogo, el médico internista, el neumólogo tienen un rol fundamental. Aún cuando ya se tiene un diagnóstico de enfermedad, aún en cuanto sea avanzada, vale la pena modificar esos factores, porque sabemos que un paciente que, por ejemplo, fuma y sigue fumando tiene peor pronóstico que aquel que, a pesar que fumó toda la vida, pudo cesar ese hábito tabáquico. Entonces, la complementariedad en la atención es fundamental. Sí, yo quería hacer como una última palabra, ya que estamos casi cerrando este Instagram Life is Kinsetic. Nosotros queremos atender y podemos atender pacientes, digamos que independiente de su seguro y su afiliación al sistema de salud. Es decir, atendemos pacientes contributivos, subsidiados, de pólizas, y digamos que para nosotros es un gusto poder ofrecer un servicio que está al servicio de toda la población en Colombia, ofreciendo, digamos, un tratamiento de punta en las diferentes áreas, y no solo tratamiento, sino diagnóstico, acompañamiento y todas las otras áreas de apoyo que podemos ofrecerles. Muchas gracias, pues les agradezco por este espacio. Nos veremos en la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.